Algunas condiciones sociohistóricas de posibilidad. Pero, ¿por qué el éxito de los corridos de traficantes en entidades como Sinaloa? ¿Será porque despiertan al traficante que muchos llevan dentro? ¿Porque el cultivo y tráfico de plantas prohibidas y sus derivados es ya allí una actividad normalizada? ¿Porque introducen un punto de vista diferente respecto al tráfico y a los traficantes? ¿Porque crean nuevos mitos y arquetipos sociales locales fácilmente identificables? ¿Porque forman parte de una cierta identidad social? Hay sin duda muchas otras preguntas posibles, algunas sin respuesta, otras con respuestas aproximativas. Para moverse en este último terreno es necesario recordar ciertas condiciones sociales históricas de posibilidad. Según Escotado, ni la amapola, ni la marihuana, para hablar de plantas que se cultivan en México, son originarias de América, ambas fueron introducidas por los conquistadores. En Asia, hay registros escritos acerca del opio de hace 5000 años y se han encontrado restos de fibra de cáñamo en China que datan de hace 6000 años. Señala también ejemplos de los usos sociales de esas plantas a través del tiempo en diversas culturas como la griega, romana y árabe. Menciona especialmente los usos del opio como tratamiento medicinal, ingerido de diversas maneras entre las cuales destaca la triaca, mezcla de diferentes especias, opio y miel, consumida generosamente por dinastías imperiales. En forma menos elaborada, los pobres utilizaban el opio como panacea. Respecto a la marihuana, afirma que por Galeno se sabe que era ofrecida en reuniones sociales para incitar a la hilaridad y el disfrute. En Europa, Paracelso, S. 1516, se inspira en la triaca para elaborar compuestos medicinales a base de opio, Specifica nodin y otro superior llamado laudanum. Posteriormente, alrededor de 1660, el médico inglés Thomas Sydenham crea un producto con menos componentes que el primero y lo designa con el nombre del segundo. Entre los consumidores de opio célebres se encuentran Richelieu, Luis XIV, Pedro de Rusia, Federico de Prusia, etc. Ya en el siglo XIX, los usos son muy variados, para aliviar males pulmonares, dolor de muelas, para el cansancio, para calmar el hambre, etc. En las farmacias, los productos a base de opio llevan etiquetas con leyendas como el aniquilador de sufrimientos o el amigo de las mujeres. Al igual que en Europa, también en el México del siglo XIX. Y probablemente desde antes, se consumía láudano y otros preparados a base de opio, además de vinos con coca y cigarrillos patentados de marihuana, como se puede comprobar fácilmente en publicaciones especializadas de la época. Las Farmacopeas mexicanas, la primera fue publicada en 1846 y los anuncios en las páginas de algunos periódicos y revistas del DF y de provincia en ese periodo. Para tener una idea aproximada de la dimensión del fenómeno basta citar las estadísticas del Porfiriato concernientes a las importaciones de opio entre 1888 y 1911, las cantidades máximas y mínimas oscilaban entre casi 800 kilos y cerca de 12 toneladas. Esas cifras solo son comparables con las cantidades de opio reales y principalmente potenciales decomisadas y destruidas en el país. En los últimos 8 años, 1983 a 1991, si se acepta el acto de ilusionismo estadístico de la Procuraduría General de la República, PGR, que transforma la erradicación de cada hectárea sembrada de amapola en destrucción de 1 kg de heroína. La gran diferencia es que a principios del siglo XX México contaba con poco más de 15 millones de habitantes y el consumo de láudano y otros compuestos opiados, además de otros fármacos ya mencionados, era legítimo y usual. En San Francisco se expide un decreto 1875 que prohíbe el uso del opio en los fumaderos. La medida concierne únicamente a los chinos. La Ley Federal de 1887 prohíbe a los chinos importar opio y la de 1890 reserva para los estadounidenses el derecho de transformar el opio bruto en opio para fumar. La Opium Papi Control Act de 1942 prohíbe el cultivo de amapola en los EU, excepto bajo licencia.
En Inglaterra 1868. Surge una campaña de salud pública con el fin de impedir que se den calmantes a base de opio a los niños. En 1874 se crea una sociedad que luchará por la supresión del comercio de esa sustancia y en 1891 el Parlamento lo condena. En 1908, un decreto reglamenta la importación y venta del opio en Francia. En 1911. Ya no existen los fumaderos en ese país. Por lo menos desde 1878 existía ya una preocupación en México por controlar las denominadas sustancias peligrosas. Morfina, sus sales y el opio, por ejemplo. En 1883 se agrega la marihuana a esa lista. En cuanto al láudano, el Código Sanitario de 1892 señala que quienes pueden prescribirlo son los médicos, farmacéuticos y las parteras. En 1920, las autoridades sanitarias implantan la prohibición del cultivo y comercialización de la marihuana, considerada como uno de los productos que degeneran la raza. El cultivo de la adormidera se permite, al igual que la extracción de sus productos, previa solicitud ante las autoridades. El 8 de enero de 1925, el presidente Calles expide un decreto, que deroga el del 23 de junio de 1923, donde se fijan las bases para la importación de opio, morfina, cocaína, etc. En 1926, el Código Sanitario prohíbe el cultivo y comercialización de la marihuana y la adormidera. En México, al igual que en EU, la fórmula opio chinos fue también utilizada políticamente. González Navarro menciona las acusaciones antichinas en Sonora antes de 1900 y las presiones de grupos de poder local para impedir la inmigración china, especialmente en el norte y noroeste del país, en los años 10, 20 y 30 de este siglo, y las respuestas del poder central. Relata que los comités antichinos los acusaban de muchas cosas entre las cuales el ser opiómanos. En el programa del Club Democrático Sonorense, dice el autor, cuyo secretario era desde 1911 Plutarco Elías Calles, destacaba la prohibición de la inmigración china, vigilancia de su higiene, clausura de sus casas de juego y prohibición del opio. Ya como gobernador de Sonora, en 1916, prohíbe la inmigración china por considerarla nociva, inconveniente e inadaptable. El gobernador siguiente, Adolfo de la Huerta, ratificó esa prohibición. En 1920, la Diputación sinaloense pidió al gobierno federal que se impidiera la entrada a los habituales fumadores de opio. En 1925, el Comité Antichino de Mazatlán, que contaba con 20,000 socios, pidió la expulsión inmediata de los chinos residentes en el país. El gobierno federal había prohibido la inmigración china desde 1921.29. Sin precisar fechas, el historiador sinaloense Herberto Sinapaguá Montoya afirma que los chinos llegaron a Sonora y Sinaloa huyendo de las difíciles condiciones de vida que conocieron en las minas de cobre de Santa Rosalie, Baja California Sur, explotadas por la Compañía du Boleo desde 1885. Señala que algunos entraron a Sonora vía Guaymas y otros a Sinaloa vía Playa Colorada, municipio de Angostura. Ellos trajeron la semilla de la amapola, la sembraron en sus huertos y el producto lo destinaron para su uso personal. La mayoría se encerró en sus sórdidas madrigueras para satisfacer un vicio muy arraigado, que se transmitía de padres a hijos en la patria lejana y pobre. A raíz de las campañas antichinas de 1927 en Sonora y Sinaloa, cuando era presidente de la República Plutarco Elías Calles, que provocaron la expulsión de la mayoría, los chinos se recluyeron en el gueto, donde su adicción al opio se recrudeció. Pronto el cultivo de la amapola se hizo ya con fines de comercialización. Ante una demanda cada vez más fuerte por la Segunda Guerra Mundial, y luego ciertos chinos asesoraron a campesinos sinaloenses pobres para la explotación de la amapola a gran nivel. Los lugares donde se concentró su cultivo fueron las zonas serranas. Agrega, la amapola se convirtió en el recurso más socorrido de los que flagelados por miserias ancestrales o por aventureros
Hambrientos de fortuna rápida, quisieron cobrarse cuentas atrasadas y ascender en la escala social con el lubricante del dinero. Según Juan Manuel Romero Gil, los primeros 500 chinos llegaron a las minas de El Boleo a principios de 1904, cuando la fuerza de trabajo mexicana comenzó a escasear. En 1908 desembarcan en las costas de Guaymas grupos de chinos, que se negaron a seguir trabajando en esas minas. Señala también que fue durante el gobierno de Ramón Corral en Sonora, 1887 a 1891 y 1895 a 1899, cuando llegaron a esa entidad un gran número de chinos para trabajar en las minas y la construcción del ferrocarril. Por su parte, José J. Gómez Izquierdo anota que en 1886 y 1887, la Compañía Mexicana de Navegación del Pacífico llevó a Sinaloa 285 chinos para trabajar en las minas de Concordia, Bacubirito y Rosario. 100 regresaron a China y 51 se fueron para San Francisco. Sin pruebas de lo que afirma. Sinagaba solo repite la hipótesis más difundida acerca de la introducción del cultivo de la amapola en Sinaloa, sin percatarse que desde 1886 ya aparecía la adormidera blanca entre la flora de la entidad. La relación causa-efecto todavía está por demostrarse. Héctor R. Olea, historiador nacido en Badiraguato, Sinaloa, también atribuye a los chinos la introducción del cultivo de amapola en Sinaloa, traída al país por los españoles pero conocida tardíamente en la región, dice. Según él, las mafias chinas, amparadas por este convenio, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado por los gobiernos de México y China en 1893 o en 1899 según Gómez Izquierdo, dedicaron a sus miembros al tráfico de drogas estupefacientes. En esa época no había juez que se atreviera a condenar a un oriental, ni inspector de sanidad capaz de ordenar la clausura de los fumaderos de opio y la destrucción de enormes plantíos de amapola y adormidera que crecían, a la vista de todo el público, en las huertas aledañas a la ciudad de Culiacán y en el pueblo de Jesús María. En Sinaloa, en la década de los años 20 y principios de los 30, hubo trágicos encuentros entre las mafias chinas por el control del comercio del opio. El autor se refiere a las sociedades Xikungtong y Lungxin, esta última fundada por el Partido Nacionalista Chino, de las cuales afirma que su rivalidad política en el fondo agitaba cuantiosos intereses por el predominio del mercado del opio. Olea no aporta pruebas, solo repite lo dicho por los periódicos en la época de las campañas antichinas. En un trabajo que, en la parte dedicada a México, analiza la influencia de la política antidrogas del gobierno de los Estados Unidos en la de los gobiernos mexicanos en los años 30 y 40. William O. Walker III atribuye a un funcionario estadounidense, H.S. Craten, en ese entonces representante especial del Departamento del Tesoro en México y anteriormente agente aduanal en San Antonio, Texas, la afirmación de que los chinos habrían empezado la producción de opio hacia 1925, pero que los mexicanos controlarían ya 1943 el 90% de las operaciones. El funcionario agregaba que en su opinión el gobernador de Sinaloa, coronel Rodolfo T. Loaiza, no hacía esfuerzos concretos para restringir la producción. En realidad, la fecha presunta mencionada corresponde a la necesidad de encontrar un referente que se pierde en la leyenda o que se afianza según la creencia en la autoridad de quien emite la tesis. El 27 de junio de 1944, el vicecónsul estadounidense en Durango E.W. envía una carta confidencial al secretario de Estado en Washington. En ella informa acerca de la destrucción realizada por el ejército de plantíos de amapola en la sierra de Durango y en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. La noticia estaba contenida en un reporte enviado a su oficina por los Servicios Sanitarios Coordinados de Durango. El vicecónsul había también remitido ese documento al representante del Tesoro a través de su embajada. Señala que en el informe se habla de la falta de cooperación de los habitantes de esa región con el ejército y que en el lugar
De destino la gente sabía con 2 días de anticipación la llegada de las tropas. Según un funcionario mexicano, los soldados temían emboscadas o ser asesinados en Durango a su regreso por los propietarios de los plantíos. Dice también que según sus informes el mayor Gorgonio Acuña, originario de Metates, Durango, y asignado a la 9ª Zona Militar con sede en Culiacán, Sinaloa, sería el intermediario entre los cultivadores y los compradores de opio. Estaría además asociado con un estadounidense, cuyo nombre no menciona, que visitaba frecuentemente el puerto de Mazatlán, quien financiaría a los productores de Sinaloa y Durango. Asimismo, reporta un artículo, no cita fecha, aparecido en el periódico Excelsior donde se dice que los asesinos del gobernador sinaloense Rodolfo T. Loaiza, 21 de febrero de 1944, habrían sido miembros de un grupo que controlaba la producción de opio, originarios de Badiraguato, quienes se habrían sentido traicionados por el gobernador. Una revisión hemerográfica de febrero de 1944 a junio, Excelsior, y julio, El Correo de la Tarde, Mazatlán, del mismo año, muestra que en ninguno de los dos se menciona el posible origen badiraguatense de los presuntos asesinos y traficantes de opio. De hecho, el periódico mazatleco ni siquiera menciona la tesis difundida por Excelsior. La primera vez que se publica esa versión, 23 de febrero de 44, se citan como fuente las pláticas de diputados en los pasillos de la Cámara. La segunda, 18 de marzo de 44, aparece como una, casi, confirmación de la negación de la tesis del asesinato por motivos políticos. Y la tercera, 13 de junio de 44, es un artículo de Luis Espota, quien escribe, una persona que acaba de llegar a Mazatlán y que conoce a fondo el caso Loaiza. Proporcionó a este reportero sensacionales datos sobre los antecedentes y orígenes del sonado crimen. El informante declara que los presuntos asesinos a quienes se persigue son totalmente ajenos al crimen. El declarante elabora una versión creíble. Loaiza recibió 80,000 pesos que le obsequiaron los traficantes de opio de Sinaloa para asegurarse impunidad y poder recoger libremente la cosecha de adormidera. A principios de año, el gobernador aceptó el dinero sin comprometerse en nada, luego solicitó los servicios de alguna policía capitalina para que arrasara los plantíos, cosa que se hizo. El dinero guardólo la ahora víctima en un ropero de su propia casa. Y manifestó a varios de sus colaboradores que pensaba destinarlo a la terminación de una escuela. Los traficantes burlados planearon la venganza, que se ejecutó brutalmente una noche de carnaval. Al mismo tiempo que Loaiza caía, y este es un detalle poco conocido, manos misteriosas saquearon su residencia oficial en Culiacán. El botín consistió en los 80,000 pesos y una colección de 31 magníficos relojes de pulsera, que Loaiza guardaba en el mismo armario. ¿Quién cometió el crimen? ¿Cuál? Quiera menos, el gitano y el culichi. La captura de los prófugos es inminente, la captura, quizá, la muerte, con lo que se cerrará un oscuro capítulo de los crímenes políticos mexicanos. De la casi confirmación de que el crimen no era de esta naturaleza se pasó a la equivalencia de las dos hipótesis. Otra es la versión de El Correo de la Tarde. Este periódico publicaba siempre, o casi, en primera plana la noticia de algún crimen o alguna historia local de aparecido, a.s. o escapes milagrosos de la muerte, narrados por personajes mazatlecos o de las rancherías cercanas. El 23 de febrero de 1944 publica la noticia del asesinato de Loaiza, ocurrido 2 días antes en el patio andaluz del Hotel Belmar, durante las fiestas de carnaval. El periódico no apareció ni el 21 ni el 22 a causa de las fiestas. Desde un principio, testigos presenciales identificaron a el gitano, Rodolfo Valdés o Valdés, como el asesino. En el periódico mazatleco se habla seguido de ese personaje y del poblado de Agua Caliente de Gárate como su refugio y fortaleza. También de el Culichi Sandoval, ambos identificados como jefes de gavillas o de alzados que operaban en el sur de Sinaloa. Sin embargo, no se les menciona como traficantes de opio. En cambio, si se habla de un fumadero de opio en
Mazatlán, regenteado por un chino muy ladino, un hijo de Confucio, donde otros chinos se reunían para viajar a los paraísos artificiales. Se dice además que el chino tenía sus cultivos de amapola en San Ignacio, el Abal y el Quelite, poblados cercanos a Mazatlán, 17-18-2-44. El periodista José A. Jiménez, A. Nicanor, en su columna Con la pluma del diablo, escribe: de México están pidiendo informes del pool marihuanesco, 18 de marzo de 44, pero no da más detalles. Se afirma que el gitano y Manuel Sandoval, A. el Culichi, conocidos también junto con su gente como los del Monte, eran brazos armados de los terratenientes del sur de Sinaloa. En esa región, hay quienes recuerdan que en esa época se les mencionaba a sí mismo como gente que controlaba cultivos de amapola y marihuana. Por el momento, no hay estudios que permitan la emisión de un juicio bien fundado relacionado especialmente con este último aspecto. Con el gitano sucedía lo mismo que con los personajes famosos sentenciados por tráfico de drogas. Todo mundo sabía dónde se encontraba excepto las autoridades encargadas de aprehenderlo. El coronel Atalo de la Rocha Tagle, quien reaparecerá en la escena política sinaloense como colaborador cercano de Toledo Corro durante su mandato, fue nombrado inspector de policía de Mazatlán una semana después del homicidio de Loaiza. Duró alrededor de 2 meses y medio en el cargo y posteriormente fue nombrado para el mismo puesto en Culiacán. El correo habla de él como un advenedizo aventurero, elemento logrero y malagradecido, elemento nocivo, altanero, etc. Le reprocha las intrigas contra el alcalde mazatleco, Jesús y Escobar, y su inacción contra el gitano. Un día, 2 de las personas cercanas a el gitano, a raíz de una disputa en su cantina de agua caliente, le disparan con escopetas y cae herido. Allí mismo es aprehendido y trasladado a Mazatlán, donde recibe atención médica. Posteriormente es llevado a Lecumberri. Siempre negó haber sido la mano criminal. Pero otros gatilleros que anduvieron cerca de él lo desmienten y lo condenan. 35 escribe quien fuera secretario taquígrafo del exgobernador Enrique Pérez Arce, 1951 a 1953, y secretario particular de Toledo Corro en la presidencia municipal de Mazatlán y también del exgobernador Sánchez Celis, 1963 a 1968. En efecto, el 5 de diciembre de 1952 el famoso personaje es herido en su cantina, aprehendido y posteriormente trasladado a la crujía de la penitenciaria del DF. Pero el exfuncionario olvida algunos antecedentes relevantes. Casi un año después del crimen, el 16 de enero de 1945, el gitano es llevado al DF, a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Al parecer se habían hecho negociaciones desde antes para que se entregara. Fue trasladado por tierra, en perfecto estado de salud, de Concordia a Mazatlán y de allí a la capital del país en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. 2 días después, el gitano y el secretario de la Defensa, general Lázaro Cárdenas, tuvieron una plática a solas de más de 1 hora. Posteriormente, sin negar haber sido el autor material del crimen, el gitano acusó al gobernador sinaloense general Pablo Macías Valenzuela de ser el autor intelectual. El escándalo político fue mayúsculo. Macías se defendió y además contó con el apoyo de otros generales entre los cuales se encontraba su hermano. Finalmente, salió adelante y se suspendió la acción penal en su contra en abril de 1945. El 9 de diciembre de 1945, el gitano es trasladado a Mazatlán a la prisión del Cerro del Vigía y en esa ciudad se le sentencia a 26 años de cárcel el 26 de agosto de 1946, otras fuentes hablan de 30 años. Años más tarde, el 14 de mayo de 1949, se escapa de la prisión y desde 1951 se asegura que se le ha visto en su antigua zona de influencia sin que nadie lo moleste. En la reconstrucción de este episodio histórico no hay que olvidar un dato significativo que Enrique Peña Batis, presidente de la Asociación Política Nacional Francisco I. Madero, nos trae a la memoria.
durante el mandato del multicitado gobernante, Sánchez Celis, mantuvo en su propio domicilio a los autores de sendos crímenes. Me refiero a Rodolfo Valdés, alias El Gitano, acusado de la muerte del gobernador Loaiza, y de Hugo Izquierdo Ebrard, acusado de la muerte del senador Angulo. En la Ciudad de México. Ambos fueron sentenciados a muchos años de prisión y a pesar de ello estando purgando sus condenas. Sánchez Celis, increíblemente, obtuvo su custodia, que convirtió en libertad bajo su responsabilidad. Proceso, número 735. También Miguel Ángel Félix Gallardo, en su época de Policía Judicial Estatal, trabajó con el exgobernador Sánchez Celis como guardaespaldas de sus hijos. Proceso, número 650. El asesinato del gobernador se le atribuyó también a sus rivales políticos, los generales Maximino Ávila Camacho, Pablo Macías Valenzuela, posterior gobernador, 1945 a 1950, y la clase pudiente mazatleca, en cuyo seno se habría tramado un complot como venganza por el homicidio de uno de sus miembros, Alfonso Tirado, exalcalde de Mazatlán y con fuertes posibilidades para disputarle la gubernatura a Loaiza. Tirado había sido asesinado el 10 de junio de 1938, en el bar del céntrico Hotel Rosales de Culiacán, por quien fuera jefe de la Policía Judicial del Estado en el gobierno del coronel Alfredo Delgado. 1937 a 1940, amigo y apoyo político de Loaiza, exdiputado local 1917 y expresidente municipal de Culiacán, 1921 a 1922. Alfonso Leizaola Salazar, a. La Onza, originario de El Sitio de En Medio, Badiraguato. A este personaje con fama de sanguinario se le atribuían alrededor de 157 homicidios y la Liga de Revolucionarios Sinaloenses, en carta al presidente de la República, 2/7/38, lo acusaba a su vez de proteger sembradíos de marihuana en Badiraguato, a la sombra del gobernador. Enviado a decomisar un cargamento de goma de opio a Santiago de los Caballeros, Badiraguato, es carraqueado en sus alrededores y colgado por sus coterráneos el 1 de abril de 1941. Según la versión del Procurador de Justicia durante la gestión de Macías, la de Sánchez Celis, 1963 a 1968, y parte de la de La Bastida Ochoa, 1987 a 1992, Manuel Ascano Ochoa, el asesino de Loaiza fue El Gitano y Macías no tuvo nada que ver. Dice que la muerte del gobernador fue producto de la venganza de la familia de Alfonso Tirado. Se le atribuye también a grupos políticos rivales de Macías el estar detrás de las noticias aparecidas en la prensa nacional, donde se le menciona como jefe del tráfico de drogas en el noroeste. 39 fundadas o no, ese tipo de imputaciones parecen formar parte indisoluble de la vida política de Sinaloa desde hace varias décadas. No hay elementos para pensar en su desaparición. En resumen, la frecuencia de menciones a los chinos y a sus hábitos atribuidos, y la ausencia de otras referencias alternativas o no exploradas, le ha dado fuerza a la hipótesis de que fueron ellos quienes introdujeron el cultivo de amapola en Sinaloa y otras entidades del noroeste. Entre la flora de Sinaloa aparecen ya en los datos censales de 1886 las adormideras blancas, que contienen un opio muy rico en morfina, y entre los extranjeros residentes en la entidad, 436, encontramos, por ejemplo, a 45 chinos, lo cual no implica una relación automática de causa-efecto, dedicados a oficios tales como zapatero, cocinero, camisero, lavandero y platero, distribuidos entre Culiacán, 15, Mazatlán, 28, y El Rosario, 2, además de un turco, un hindú, un africano y 4 farmacéuticos radicados en Mazatlán, 3 de ellos hermanos y de nacionalidad italiana y un alemán. 40. En realidad, la escasa información al respecto no permite otra cosa más que la inconformidad por la ausencia de algo mejor fundado, o bien la creencia absoluta en los escritos de los autores, algunos de los cuales no se distancian lo suficiente de las leyendas que inspiran la construcción de sus particulares visiones históricas. Por otro lado, respecto al asesinato de Loaiza,
en ningún momento se menciona públicamente el origen badiraguatense de los presuntos culpables. La tesis parece haber sido introducida por el vicecónsul estadounidense en Durango por otras razones, entre las cuales sugerir la idea de la peligrosidad política de los traficantes de opio de ese municipio, al privilegiar la tesis de su vinculación directa con el crimen. O quizás solo hacía eco a pláticas privadas con políticos mexicanos, interesados en la difusión de esa tesis para el mejor logro de sus objetivos en la entidad. ¿Por qué Badiraguato, región conocida por sus riquezas minerales desde el siglo XVI? El desaparecido abogado badiraguatense Raúl Valenzuela Lugo, conocido también como cónsul de Badiraguato, quien atendió a campesinos serranos en su despacho, señala la dificultad para precisar una fecha de introducción del cultivo de la amapola en Sinaloa, pero afirma que entre 1940 y 1950 se observa una intensificación del cultivo para el tráfico en Badiraguato, debido a la Segunda Guerra Mundial y a la necesidad de los Estados Unidos para abastecerse de heroína. Atribuye la introducción del saber hacer respecto al procesamiento del opio a un chino radicado en Jesús María, municipio de Culiacán, pero en los límites con el de Badiraguato, quien después se trasladó a Santiago de los Caballeros para transmitirlo a otras personas, lo que implicó posteriormente la multiplicación de sembradíos en todo el municipio. Afirma que los mismos jefes de las campañas contra las drogas enviados desde México en los años 40 fomentaron tales actividades fijando un tributo a los campesinos, primero en especie, según la importancia de la comunidad, y en años subsecuentes en efectivo, de ahí que hubiese cultivos de amapola prácticamente en todas partes y a la vista de todos. Continúa, nuestra gente obraba de buena fe, creía que no constituía delito la siembra de la amapola, la adormidera y, años después, la marihuana. Al abogado le preocupaban los abusos, arbitrariedades y vejaciones de que son objeto los campesinos y sus familias en el combate a los estupefacientes. Y comentaba, vienen conmigo para que los defienda, da lástima escuchar los lamentos de esa gente, en su mayor parte ignorante, a grado tal que ni siquiera saben que cometen ilícitos, pues lo único que persiguen es ganar unos centavos para comer. Una persona entrevistada en Badiraguato, 7 de diciembre de 90, recuerda haber visto por primera vez la planta de amapola cuando tenía alrededor de 6-7 años, años 40. Cuenta que hasta su padre sembraba y él le ayudaba a transportar la goma de opio en botes mantequeros, que bajaba con una soga al barranco donde se rayaban los bulbos de la planta. La soga y los botes los jalaba él con la ayuda de una bestia. Dice que el gobierno no es consistente en su política contra el tráfico de drogas, pues en ocasiones los mismos militares han propuesto a los campesinos que siembren el 50% para ellos y la otra mitad para los cultivadores. En otras ocasiones se ha combatido el cultivo y luego, durante el gobierno anterior, Toledo Corro, por ejemplo, los mismos militares y judiciales escoltaban los cargamentos, dice. La gente del municipio ha vivido ese vaivén durante decenios. Por eso piensa que el gobierno no es serio. La misma relación de complementariedad entre miembros del ejército y cultivado res de amapola fue observada en Sonora en los años 1938 a 1939. En ese tipo de experiencias se fundamentan versos de corridos como La denuncia de Chihuahua, me voy pero pronto vuelvo /diagonal dice una flor de amapola /diagonal será porque pronto broto /diagonal también porque nazco sola /diagonal hasta el gobierno me estima /diagonal. Por lo que le dan mis bolas. El presidente municipal, P.I., de Badiraguato, entrevista. 7 de diciembre de 90, profesor Humberto Valenzuela Álvarez, sobrino del citado Valenzuela Lugo y originario del mismo lugar de la sierra, comenta que sus conocimientos acerca de la introducción del cultivo de la amapola se basan en lecturas y pláticas con los estudiosos y conocedores de la historia de la región, un tal chino Amarillas radicado en Jesús María, asociado con estadounidenses, habría encontrado en el microclima de Santiago de los Caballeros la zona ideal para el cultivo. Recuerda que cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, nació en 1941, en el camino entre San Javier de Abajo y Rancho Viejo había unos llanos muy
Bonitos, llenos de flores de colores muy bonitas. Esa es la primera impresión que tengo de lo que es la siembra de la amapola, a la orilla del camino. Por allí transitaba la gente. Después supe que en aquellos tiempos hubo ciertas oportunidades, ya sea por determinada gente de gobierno, por compromisos o convenios, se permitió que se sembrara, a lo mejor, y que eso le fue dando crecimiento a esto. Aunque no tiene noticia de algún convenio oficial, el hecho mismo de saber que en las casas, en los patios y en los cercos alrededor de las casas se permitió que hubiera siembras, le hace pensar que sí hubo algún arreglo. Lo único que digo yo es que puede haber convenios con ciertas autoridades que están en contacto con las zonas, ¿verdad? Como puede darse todavía. Como pueden hacerse algunos de la vista gorda. Según él, la gente de la región empezó a cultivar la amapola porque, la verdad, hubo quien los indujo. Pero nunca se imaginaron el problema que iba a ocasionar la aplicación de aquel veneno. Nunca ha sabido de la utilización del opio en la región con fines farmacológicos, era para comerciar y, por lo general, sigue siendo para comerciar. Aunque acepta la posibilidad de que en la actualidad tenga otros usos entre alguna gente. Por pláticas con un tío político, que fue uno de los jefes de las fuerzas rurales en la región, tiene noticias de la época en que había orden en la sierra. Entre 1950 y 1952 aproximadamente. Dice, el general Teófilo Álvarez Borboa, originario de Higueras. De los Monzón, Badiraguato, jefe de la zona militar de la región. Comandante de la séptima región militar, con asiento en Mazatlán, llamó a su tío y a otra autoridad rural de Potrero de Bejarano, Badiraguato, a sus oficinas. A través de ellos hizo un llamado a todos aquellos que en alguna forma se habían involucrado en la siembra de la amapola, de Badiraguato y otras partes, pero principalmente de ese municipio, para que se presentaran en Mazatlán a platicar con él. En ese puerto les dice que lo que hicieron, hecho está, pero que de ahí en adelante, borrón y cuenta nueva. Que no quería saber de ninguno que se dedicara a ese negocio, porque al que pescara, que supiera que andaba metido en negocios de cuestión de solfia, 46 de goma. Ese era hombre perdido. O refundido, o perdido, y parece ser que en ese tiempo, la verdad en ese tiempo, no se vio que se dedicara la gente a ese negocio. Antes de su llegada, dice, si en algún rancho había 20 casas, cuando menos 10 o 12, a lo mejor, tenían amapola sembrada en sus cercos, y lo hacían porque había quien les comprara a todos. El general Teófilo Álvarez Borboa, quien fungió como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en el régimen de Lázaro Cárdenas, falleció siendo senador en 1962, el otro senador por Sinaloa era Leopoldo Sánchez Ellis y fue el primero en ser enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Badiraguato 1987. En él se encontró el símbolo opuesto al representado por los traficantes originarios del mismo municipio. Dice que a pesar de la política seguida por las autoridades federales, estatales y por militares honestos, que son luchadores verdaderamente en contra de lo nefasto y lo negro que es eso, pues de todas maneras hay una que otra gente que se deja comprar y se deja querer, y le vende hasta el alma al diablo por agarrar unos cuantos pesos. En su opinión, el trabajo que ha venido realizando el ejército en la región desde hace 4 años ha sido positivo. Si este trabajo se hubiera hecho hace 20 o 25 años, yo creo que ya hubiéramos vencido a mucha gente de que realmente se olvidara de lo que es la siembra del enervante. Se refiere al trabajo de información que realiza el ejército y a la colaboración con autoridades municipales para la construcción de obras de ornato. En la actualidad, continúa, los casos duros se presentan cuando hay reincidencia, con gente que no razona y que además se enfrenta al ejército, y eso no debe perdonarse. A la mañana siguiente, después de la entrevista, fui testigo de una escena particular.
Un teniente de 22 años del 4º Batallón de Infantería, Operación Marte, nacido en el Distrito Federal y militar por vocación desde los 16 años, realiza una de sus actividades de fin de semana como encargado de los trámites de conscripción. Un joven de apellidos Caro Quintero, originario del barrio de Guanajuato, Badiraguato, espera su turno en la cola para recibir la cartilla, frente a un escritorio sobre la banqueta del Palacio Municipal donde hacen guardia varios soldados mientras duran los trámites. El teniente recoge la cartilla, la lee detenidamente, observa al joven de pies a cabeza, lo mira fijamente a través de sus lentes oscuros y le dice: «Se me hace que eres pariente de Caro Quintero». El otro baja la cabeza y responde tímidamente: «No, no soy nada de él». Inmediatamente entra en escena otra persona de mayor edad, que también estaba en la cola, detrás del joven interrogado, y le dice al teniente: «Yo conozco a este muchacho. Se apellida igual, pero no son parientes». El joven permanece callado, mientras los demás ríen con el fin de minimizar el incidente y desactivar la tensión posible. Finalmente, el teniente le entrega su cartilla al joven y este se retira. Buen conocedor del municipio y de su gente, profesor normalista y excomerciante de muebles, según su propia presentación, el presidente municipal se refiere al cultivo y tráfico de plantas y derivados prohibidos como negocio, esto o eso. No elude hablar del tema, pero tampoco emplea las categorías de percepción inherentes al discurso oficial. Quizás porque le es difícil reconocer en gente con nombre y apellido las categorías jurídicas elaboradas justamente para despersonalizarlos, y en una actividad que percibe como originada por la inducción, la necesidad y el hambre, un solo tipo de valoración que ignora precisamente la génesis y la transformación del juicio según la posición del emisor. El presidente municipal coincide con otras personas en señalar la época de la Operación Cóndor, 1975 a 1978, como muy dura. En ese entonces hubo problemas por excesos del ejército, pero como en todas partes, son algunos y no todos. Habla de la violencia en su tierra no como una característica distintiva, sino como algo que también se da en cualquier lugar. La violencia entre traficantes sería por arreglo de cuentas, a causa del incumplimiento de alguna de las partes, pero no del tipo vendetta. Entre familias o pueblos enteros, deja entender. Si existe el riesgo de ser asaltado por unos pesos en los caminos del municipio, pero no se llega a más, dice. Le parece más peligroso caminar de noche en alguna colonia de Culiacán con mala reputación, que transitar por los caminos de la Sierra de Badiraguato. Entre los miembros de la clase cultivada del municipio existe un interés por construir y darle prioridad a lo que consideran como la parte positiva de su historia. Héctor R. Olea hace un llamado a los badiraguatenses preparados profesionalmente para que rehabiliten al municipio de la injusta leyenda negra del mito divulgado por intereses extranjeros. 47 Independientemente de la posición ética personal frente al fenómeno, es indispensable no ignorar los fundamentos reales de la leyenda o el mito y tratar de responder a las interrogantes. Si el financiamiento y el saber hacer vinieron de afuera y los campesinos sembraban parcelas pequeñas, ¿cómo empiezan a destacar en el mundo del tráfico de plantas prohibidas y sus derivados individuos locales? ¿Sembraban más que los otros? ¿Mayor capacidad empresarial? ¿Asociación privilegiada? ¿Cómo fueron sus trayectorias sociales que los hicieron distinguirse de los demás? ¿Cómo se va constituyendo una cultura serrana que integra una actitud positiva hacia el cultivo y tráfico de amapola y marihuana, un saber hacer que pasa de generación a generación, una solidaridad que permite hacer frente a los representantes gubernamentales a través de los años, al mismo tiempo que posibilita el surgimiento de empresarios de la droga, hoy famosos inmortalizados en corridos? En el terreno de la literatura, Puzo no ha encontrado su equivalente mexicano. Quizás la sorpresa nos la de algún badiraguatense. Por lo pronto, y no es un azar el origen geográfico de los autores, el sinaloense Elmer Mendoza. Con un libro de cuentos, Cada respiro que tomas, Culiacán,
Sin. Difocur, 1991, y el dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda con su obra Contrabando, han empezado a tratar el fenómeno desde una perspectiva más cercana a la experiencia cotidiana y a las percepciones de seres humanos comunes. En el cine, Coppola, Scorsese y De Palma tampoco tienen seguidores mexicanos. Lo que se crea en el país y llega a proyectarse en las pantallas es al cine lo que la simple nota roja a la literatura.